Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en sus hogares. El día de hoy vamos a reflexionar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos del 17 al 23. Antes, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por este momento, Señor, que nos permite reflexionar a través de tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, Padre, te pedimos que nos puedas guiar en esta pequeña reflexión, que el Espíritu Santo nos pueda dar sabiduría e inteligencia para poder apreciar esta porción, esta pequeña porción de tu palabra, para poder también ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. Gracias, Padre, por estos momentos. Dejamos todo en tus manos, que nos puedas guiar. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, dejamos todo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como dijimos, esta palabra se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 17 al 23. Y dice así en el nombre del Señor. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, se trata de esta pequeña reflexión de la oración. La oración es la actividad más importante de nosotros los cristianos, ¿cierto? Por medio de este acto tenemos comunión, ¿cierto? Esta relación con nuestro Dios. Orar sin cesar es mantenernos, mis hermanos, conscientes de la presencia de Dios en todo momento en nuestras vidas y llevar todas las situaciones que se nos presentan ante Él. Esto no quiere decir, mis hermanos, que lo único que haremos es en nuestra vida sería orar o será orar. Y dejaremos de hacer todo lo demás. Orar sin cesar, mis hermanos, significa vivir nuestro día a día de la mano de nuestro Señor, hablando con Él y permitiéndonos, ¿cierto?, guiar todos nuestros pasos. Oramos sin cesar, mis hermanos, cuando acudimos a Dios para darle las gracias por algo bueno que nos acaba de suceder, ¿cierto? Y nos detenemos, ¿cierto?, un segundo también para elevar una gratitud hacia Él. Y una gratitud, ¿cierto?, que sería que salga de nuestro corazón, que sea profundo. También, mis hermanos, oramos sin cesar cuando vamos ante Dios, como dijimos, a comentarle algo que nos puede preocupar, algo que es cierto que nos estresa, que estemos en aflicción, ¿cierto?, en un momento particular de nuestras vidas. O también, ¿cierto?, que podemos ir pasando por la calle, ¿cierto?, por un supuesto, vemos un accidente de tránsito y comenzamos, ¿cierto?, a orar por las personas envueltas en este accidente. Sabemos que necesitan, ¿cierto?, ayuda, pero también la ayuda, ¿cierto?, en oración y nos tomamos unos segundos para poder interceder por esas personas, o también por ciertos motivos de la vida cotidiana nos tenemos que tomar un segundo, ¿cierto?, para poder interceder por las personas afectadas. Encontramos la frase orar sin cesar, mis hermanos, como dijimos en Primera de Tesalonicenses, ¿cierto?, en el capítulo 5, versículo 17. Y este versículo, ¿cierto?, se encuentra entre las instrucciones también finales del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Él le estaba recordando, ¿cierto?, algunas prácticas que debían tener en mente y que debían cumplir como iglesia, ¿cierto?,
como iglesia del Señor. Entre las cosas que él mencionó encontramos, ¿cierto?, la importancia de orar sin cesar, como dice acá este versículo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. ¿Cierto? No apagáis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Tenemos que examinar todo, retener, ¿cierto?, lo que nos dice la palabra también del Señor y que nos indica a través de que lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, en la oración. También, mis hermanos, hay oportunidades, ¿cierto?, para orar sin cesar. Y debemos recordar que cuando hablamos de orar sin cesar, no nos referimos tampoco, mis hermanos, a tiempos extensos de oración. Hablamos de pequeñas oraciones de gratitud o de peticiones que elevamos a nuestro Dios en medio de nuestros quehaceres diarios también, que es muy importante comenzar dando gracias por un nuevo día y orar, ¿cierto?, por lo que nos toca por delante en el día. Y los tiempos de oración extensos también son muy importantes, mis hermanos, pero orar sin cesar es la capacidad de elevar nuestra alma, ¿cierto?, nuestro corazón, poner todas nuestras cosas delante de Dios, que son nuestras tareas diarias, que pueden ser, ¿cierto?, distintas cosas en la cotidianidad. Son muchas las oportunidades, ¿cierto?, que se nos presentan cada día para orar. Y la pregunta, mis hermanos, es si las estamos aprovechando. ¿Estamos aprovechando realmente? Ahora lo llevamos, ¿cierto?, a nuestras vidas. ¿Estamos aprovechando esta comunicación que tenemos a través de la oración con nuestro Dios? Le presentamos nuestras cosas, damos gracias, vamos con peticiones, tenemos esa relación importante con Él, ¿cierto? También vivimos conscientes de que podemos hablar con nuestro Señor en todo momento. ¿Y cómo se hace? A través de la oración. Y así como también nosotros hablamos con nuestro Señor, con nuestro Dios, Él también desea escucharnos. Hay una lista, ¿cierto?, también que podemos hacer con diferentes cosas cotidianas, ¿cierto?, en la que podemos orar y tener esta comunicación con Él. Por ejemplo, ¿cierto?, para expresar nuestra gratitud a nuestro Dios cuando recibimos una buena noticia, cuando escuchamos un testimonio, ¿cierto?, de cómo Dios ha obrado en una situación, cuando damos gracias por los alimentos, quizás cuando estamos también limpiando nuestro hogar y nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos da cada día, cuando nos dan un buen resultado quizás médico, etcétera. También para clamar, ¿cierto?, para que el Señor pueda interceder, pueda intervenir por nosotros, ¿cierto? Cuando nos enteramos que alguien está enfermo, los días miércoles en la reunión, ¿cierto?, de oración. Quizás cuando oyemos discutir a alguien, cuando el médico nos da malas noticias, ¿cierto? Cuando leemos también lo mal que va el mundo, cuando alguien también nos comenta sus luchas, sus problemas, etcétera. Tenemos todos estos puntos, ¿cierto?, estas acciones para poder comunicarnos con nuestro Dios e intervenir también a través de la oración. Vamos a unos versículos que está en Filipenses 4:6, que dice: por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí, ¿cierto?, nos reafirma lo que decíamos anteriormente. Por nada tenemos que estar afanosos, por nada nos tenemos que afanar, ¿cierto?, con los problemas, aflicciones, enfermedades, y que sean conocidas, ¿cierto?, nuestras peticiones, nuestras gratitudes, ¿cierto?, delante de Él. ¿Y cómo? A través de la oración, a través de esta bendición, que es la comunicación con nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 8 dice también: pedid
y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero ¿cómo podemos tener todas estas cosas de pedir, ¿cierto? Para que se nos dé, para buscar, para hallar, ¿cierto? Y como decíamos, a través de la oración, a través de esta comunicación con nuestro Dios. Así que mis hermanos, ya para ir finalizando, los invito, ¿cierto?, a no dejar de orar, como dice el versículo acá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 17, orad sin cesar. Porque es el único medio para tener, ¿cierto?, la comunión con nuestro Dios y para tener la relación con Él también y poder interceder con todas las cosas y con todas las aflicciones. Que haya sido de bendición, mis hermanos. Muchas bendiciones.